¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de lunes. ¿Cómo le va, Estefanía? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen lunes para todos, muy bien. Lindo lunes en cuanto a la temperatura. Ya lo vamos a repasar con el profe Serra, pero bueno, creo que todo lo bueno termina. Por supuesto. Y ya nos dijo, julio, ya ¿no? nos dijo. Estamos en julio. Bueno, hay mucho tema para repasar, obviamente, repercusiones del anuncio del gobierno sobre el final de la semana pasada, el día viernes, en torno al cambio del proyecto Ya no corre Arasatí, la iniciativa de Esperanza, como le puso Alejandro Sánchez. Vamos a estar con repercusiones aquí en nuestro noticiero y mucho para desarrollar al respecto. También la Intendencia de Montevideo va a presentar su plan que tiene que ver con la gestión de residuos y Matías Garro en unos minutos va a estar con este tema. Ya está con nosotros ahora Fiorella Rodríguez para adelantarnos algo de lo que será el segmento deportivo. Fío. ¿Cómo están? Estefi, Nico, el saludo para ustedes y para la gente del otro lado. Bueno, mucho para hablar hoy, lunes, después de un fin de semana con mucho fútbol, no obviamente de la categoría de privilegio, pero tenemos que hablar del mercado de pases. Jeremías Recoba, que se fue hoy a Las Palmas y tuvo una despedida muy emotiva nacional. Rodrigo Pérez, que se fue a Olimpia y también se despidió de forma muy emotiva de Peñarol. Goles uruguayos, Darwin Núñez en un amistoso del Liverpool. También tenemos eso para repasar. Y la selección femenina que le ganó a Perú, cosechó su primera victoria en la Copa América Femenina y que también dio que hablar, por lo menos el ambiente del medio local del fútbol femenino, por una publicación del presidente de AUF, Ignacio Alonso, que prácticamente decía que el fútbol femenino está muy bien y está avanzando y las jugadoras le salieron al choque, así que tenemos mucho contenido hoy. Muchas gracias, Fio. Gracias. También hay información. Sí, muy controlado, así que le pido por favor que no lo descontrole. Todo bajo control. ¿Cómo está? Muy bien. Saludo para ustedes y para la ¿Cómo gente le va? en casa. Bueno, en el segmento internacional vamos a estar hablando de un avión de la Fuerza Aérea de Bangladesh que chocó contra una escuela en esta jornada. 19 muertos y decenas de personas heridas. La cifra de víctimas mortales podría aumentar con el correr de las horas. En otras informaciones, bueno, varias alertas sobre tornados y huracanes en Estados Unidos, más precisamente en Illinois y Wisconsin. Se registraron 6 tornados durante el fin de semana. Y sigamos hablando del cambio climático y de estos fenómenos que son ya casi usuales. Miren estas imágenes que tenemos para compartir, imágenes del tifón en Jocón. Fuertes vientos y lluvias torrenciales tras el paso del tifón Wipa en Hong Kong, lo que ha provocado en las últimas horas cientos de vuelos cancelados, servicios suspendidos y decenas de personas que resultaron heridas. Bueno, vean así las cosas, ¿no? La gente que trata de... Hay una imagen que es muy particular, que es media parecida, le diría yo, a la torre ejecutiva en algunos momentos, o por ejemplo a la torre de las telecomunicaciones de Antel. Las personas tratando de cruzar y el viento se las lleva. Las ráfagas de viento, poco usuales. Y bueno, también destacar que con lo que decíamos, hubo un barco en Vietnam donde hay personas fallecidas porque se dio vuelta de campana. Bueno, hay varias personas que resultaron fallecidas, otras que siguen buscándolas. Bueno, y las tareas se dificultan a esta hora porque el paso de este tifón se va desplazando hacia lo que es Vietnam y dificulta los labores de rescate. Como siempre, esto y más en el segmento internacional. Gracias, Eli. A ustedes. Actualizamos el estado del tiempo con el profe Serra. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo le va? ¿Hasta cuándo dura este lindo tiempo, este lindo clima que tenemos? Bueno, primero un saludo a todo el país y a todo el mundo que nos está viendo. Y a ustedes, por supuesto. ¿Hasta cuándo dura? Hasta hoy. Pero. Usted preguntó, respondí. Y vean ustedes, hoy les voy a contar, vamos a hablar algo justamente que hace referencia a lo que decía justamente nuestro compañero Deli Valdés. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué nos está pasando a nosotros aquí en nuestro país? Vamos a hablar de los fenómenos meteorológicos más severos que marcaron justamente algo que marcó a la sociedad. Así que en un momentito vamos a estar charlando de esto. Y abríguese porque el frío, después se me van a quejar del frío ustedes, ¿eh? Muy bien. Gracias, profe. Gracias. Que pasen bien. Si les parece, repasamos los titulares más destacados. El área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior dio a conocer el Boletín Semestral de Estadísticas Criminales, donde se destaca que hubo una baja de 1,6% en los homicidios.
Álvaro Delgado anunció que renunciará a su banca en el Senado para dedicarse en forma plena al directorio del Partido Nacional. En nuestra entrevista central, Nicolás Núñez recibe al exministro de Ambiente, Robert Bouvier. El niño de 2 años que cayó del juego Gusano Manzana permanece internado en el CTI tras diagnosticarle fractura de cráneo. Las autoridades siguen investigando las causas del accidente, mientras que la Intendencia de Montevideo clausuró el juego hasta aclarar la situación. Comenzamos a desandar las noticias que tenemos, estas de los titulares y otras más para compartir con todos ustedes, y nos vamos en directo al móvil. Así es, tomamos contacto con Matías Garro. Como ya les mencionábamos, hay novedades que tienen que ver con la gestión de residuos en la Intendencia de Montevideo. Mati, adelante. Sí, gracias compañeros, el gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Efectivamente, nosotros nos encontramos aquí en la Intendencia de Montevideo, donde concretamente aquí se estarán anunciando 4 puntos para, mejorar la respuesta en lo que tiene que ver con la gestión de residuos aquí en nuestra capital. Son 4 puntos donde, por ejemplo, se destaca que aquellos residuos voluminosos, entonces tendrán un día, cada municipio, mejor dicho, tendrá un día al mes para agendar y gestionar justamente la recolección de ese tipo de residuos. También se habla de mejorar la respuesta y también se habla de la detección, limpieza y erradicación de algunos basurales que hay en la capital. Posteriormente a estos puntos, para dar una mayor respuesta, se comenzará a avanzar en lo que tiene que ver con la recolección de residuos intradomicilio, con esa idea de que los contenedores no estén en la calle, sino que estén dentro de los predios de las casas, para que la población pueda recolectar sus residuos y a determinado horario sacar entonces el contenedor para que sea la basura recolectada. Se dará una conferencia de prensa aquí liderada por Leonardo Herú, así que en minutos volvemos con más detalles. Le agradecemos a Matías y en un ratito nada más retomamos el contacto. Ahora vamos a otro asunto. En los primeros 6 meses del año, los homicidios bajaron 1,6% en comparación con el mismo periodo del año 2024. En rapiñas hay una rebaja del 15%, en hurtos 8,5% y las denuncias por abigeato aumentaron 8,7% de acuerdo a las cifras presentadas por el Ministerio del Interior. El asesor de la cartera, Diego Sanjurjo, destacó que el delito de estafa es el que más ha crecido en nuestro país y que solamente se denuncian 1 de cada 10 estafas que ocurren aquí en el Uruguay. Hoy presentamos 15 indicadores que dan en general un panorama, creo que relativamente positivo, en el sentido de que ustedes lo vieron, la gran mayoría de ellos tiene reducciones o tiene bajas, en algunos casos más sustantivas que otras, pero en general lo que vemos es que hay indicadores que se mantienen estables, otros que bajan un poco, hay algunos pocos que aumentan, ¿no? Lo que nos tiene que dar esto es un panorama quizá más profundo, más heterogéneo, más complejo de la delincuencia, porque realmente es mucho más complejo que simplemente hablar de hurtos, rapiñas y homicidios, ¿no? Hay mucho más que está sucediendo en el país y tenemos que empezar a mostrarlo desde el Ministerio del Interior. En lo que tiene que ver con homicidios, ¿cuál es el análisis que se hace? Lo que vemos es una cierta estabilidad, ¿no? Es decir, había una estabilidad casi diría histórica desde que hay registros, hasta más o menos el 2017, que aumenta drásticamente, y luego a partir de 2019 en adelante tenemos primero la pandemia, pero luego tenemos una estabilización, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Es decir, ha bajado en este último semestre levemente, pero es fruto de una tendencia que se mantiene estable. En este caso destacaba que la estafa va a seguir aumentando en los próximos informes. Claro, porque si vemos estos números, vemos que en este último semestre hubo un descenso importante, del 25%. Pero lo que esperamos en realidad es que en unos años veamos que ese descenso no era tal, simplemente porque es un tipo delictivo que muchas veces da un retraso en la denuncia. Es decir, hay veces que la víctima denuncia días después, semanas después, meses o años después, ¿no? Entonces, lo esperable es que siga aumentando. Y les comentamos que en las últimas horas 2 reclusos se fugaron del módulo 3 de la cárcel de Santiago Vázquez, más conocida como ex-Comcar. Según fuentes policiales, la principal hipótesis es que se fugaron por un tejido que está detrás del módulo 8. Horas después,
las autoridades lograron recapturar a los 2 privados de libertad, uno en horas de la mañana y al otro pasado el mediodía. Esta situación se da justo un mes después de la fuga de otro preso en el mismo establecimiento. Ese escape ocurrió durante el horario en el que los privados de libertad pueden recibir visitas. Ese caso derivó en una investigación de asuntos internos de la policía para determinar si hubo corrupción. Y ya que estamos con noticias policiales, decirles que la Fiscalía de Homicidios va a formalizar en las próximas horas, en realidad, a 3 personas como presuntos responsables del homicidio del efectivo de la Guardia Republicana el pasado 11 de julio para robarle la moto en Punta Gorda. Según indicaron fuentes de la investigación a BTV Noticias, 2 de los detenidos son mayores de edad y el otro es un adolescente. Uno de ellos es investigado como el autor material del crimen. En el operativo que permitió la captura de estas 3 personas, se realizaron 10 allanamientos en simultáneo en Ciudad de la Costa, Malvin Norte y Cruz de Carrasco, participando más de 50 efectivos policiales. Además, se incautó un arma de fuego que será periciada para saber si se trata del arma homicida. Y según la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, necesita más presupuesto y actualizar sus procedimientos para que el país tenga herramientas en la lucha contra el narcotráfico. El exdirector nacional de la Policía y actual secretario de Inteligencia, Mario Lallera, compareció en la Comisión Bicameral Especial del Parlamento para presentar sus líneas de trabajo y las prioridades. La Secretaría puede mejorar, puede fortalecerse en muchos ámbitos. Y sí, el Poder Ejecutivo nos va a dar los recursos que vamos a pedir en ese sentido. ¿Es un tema solo de recursos o hay que cambiar un poco la cabeza, el encare de esta Secretaría? No, el encare está dado en la ley. Puede haber indudablemente retoques que se tengan que hacer para actualizarse, como todo. En tema de inteligencia es muy dinámico. Es más, en el mundo actual, ustedes saben que los hechos suceden de una manera muy acelerada, entonces indudablemente que tenemos que actualizarnos, adaptarnos a las situaciones y eso requiere una velocidad que a veces el Estado no tiene. Entonces, en ese sentido, quizá tenemos que avanzar en algunos clics que se deben hacer para avanzar más rápido. Mucho se habla del tema del narcotráfico, que es una de las grandes batallas que hay que dar hoy en día. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo estamos en materia de tecnología? Quizás para adelantarnos a algunos movimientos. ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, yo creo que el ministro de Interior ha hablado sobre el tema, que es el que en realidad tiene, si bien a nosotros como amenaza, indudablemente, nos preocupa y nos ocupa. Indudablemente que sí, necesitamos mayor tecnología porque el avance tecnológico es uno de los grandes problemas que tenemos. Es decir, la actividad en ese rubro es tan rápida que a veces sentimos que nos quedamos muy atrás. Cambiamos de tema, otro asunto que durante el fin de semana la verdad generó conmoción. El niño de 2 años que se accidentara en el Gusano Manzana, allí en el juego del Parque Rodó infantil, sigue internado en CTI con fractura de cráneo. Obviamente las autoridades están investigando las causas del accidente y hasta tanto la Intendencia decidió clausurar este juego en el Parque de Recreaciones. El siniestro tuvo lugar el sábado por la tarde en los Juegos del Parque Rodó, ubicado sobre Boulevard Artigas. Un niño de 2 años y su padre se encontraban usando el juego del Gusano Manzana con las medidas de seguridad indicadas, cinto y barra de metal. En determinado momento, según el parte policial, el niño zafó de las medidas de protección y cayó. El hombre, intentando evitar el accidente, procuró agarrarlo, pero no lo logró y también cayó al vacío. Ambos fueron trasladados al SMI luego de ser atendidos en el lugar. El niño permanece estable internado en el CTI de la Mutualista tras ser diagnosticado con fractura de cráneo. La Intendencia de Montevideo emitió un comunicado expresando que el equipo de convivencia departamental concurrió al lugar y constató que la atracción involucrada contaba con habilitación vigente, de acuerdo a la normativa municipal. De todas maneras, el juego se mantendrá clausurado hasta que se aclaren las circunstancias y se completen las pericias correspondientes. Fuentes del Parque de Diversión
versiones indicaron a BTV Noticias que el incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa, según su relato, cómo el hombre quita al niño de su lugar y lo sienta en su falda. Avanzamos con otras informaciones. El directorio del Partido Nacional lamentó la decisión del gobierno de cancelar el proyecto Arasatí. Sostienen que significa un retroceso en la búsqueda del fortalecimiento del abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. El partido lamenta la decisión del gobierno, de los cuales se conocen titulares, pero que en realidad hay unos temas conceptuales que se manejaron hoy. Entre otras cosas, no tener una fuente alternativa de agua del sistema Santa Lucía para suministrar con seguridad el abastecimiento a la zona metropolitana de agua potable, y quedaron ellos encargados de poder hacer un informe una vez que tengamos más elementos para trabajar con la agrupación parlamentaria, senadores y diputados, en una serie de instancias que sobre este tema se van a dar en el Parlamento. Lamentar que si no estuviera esta decisión de cancelar el proyecto Arasatí, seguramente el mes que viene se está empezando a construir, el 27 ya había una fuente alternativa asegurándole que por más que viniera una seca como vino el 23, nunca íbamos a tener el estrés que tuvimos por no haber hecho las obras durante 15 años atrás. En realidad nosotros no conocemos ningún documento, estamos opinando sobre cosas que hemos escuchado, lo mismo que ustedes. No sabemos, por ejemplo, si Casupá está en ese paquete de obras, o si solo el ahorro se basa en una toma más barata, en un abastecimiento de energía eléctrica también menos caro, o en una tubería más corta de aducción. Y a todo esto, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que el gobierno le está errando feo con esta decisión. A partir de este anuncio del gobierno, que tiene poca información, pero deja una conclusión que es muy clara. Si en Uruguay vuelve a haber sequía, la zona metropolitana se queda sin agua seguro. A raíz de este anuncio del gobierno, que cambia lo que venía proyectado justamente para asegurar el suministro de agua al área metropolitana ante situaciones de sequía que ya no son excepcionales, sino, como se dijera en el Comité Ejecutivo, son la nueva normalidad, en virtud de lo que tiene que ver con el cambio climático. Estamos lamentablemente ante un capricho monárquico del Frente Amplio, que cambia esto por cambiarlo, y le hemos dado las instrucciones del caso del Comité Ejecutivo al director actual de oposición de OCE, José Ami, para que lleve al directorio de la OCE esta oposición, siendo él quien va a ser ahora la punta de lanza de la coalición saliente del gobierno, la coalición republicana, para defender lo que hizo el gobierno anterior y para hacerle ver al gobierno actual que le está errando y le está errando feo. Y el ministro de Ambiente y autoridades de OCE comparecerán ante el Parlamento el próximo lunes 4 de agosto, luego de la cancelación del proyecto Neptuno en Arasatí. Desde largo tiempo que estuve en cámaras hasta el presente, es normal que las comparecencias de los ministros se coordinen en función de agenda y en función de lo más importante, que es poder brindar a los parlamentarios toda la información. Nosotros queríamos aportar, como vamos a hacer, el resultado de los 90 días de trabajo con el consorcio y no llegar inmediatamente a la solicitud, pero diciéndoles todavía no tenemos nada que informarles porque estamos negociando con el consorcio. Ahora sí tenemos información para brindarles. Por supuesto entendemos clave que nos acompañe el presidente de OCE y todo el equipo técnico de nuestra empresa pública. El presidente de OCE está viajando los próximos 2 semanas a partir del día de mañana, y es simplemente por eso que no hemos concretado antes la comparecencia. El ánimo es el mejor, brindar toda la información, escuchar y trabajar por ese acuerdo nacional por el agua que desde hace tiempo estamos bregando porque el Uruguay lo necesita
y creo que si bien tenemos diferencias políticas en muchos temas, los temas ambientales, los temas de un recurso natural clave como el agua y el agua potable para la población, es de los temas en los que nos tenemos que poner de acuerdo.